Comienza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas. Que sufriendo esclerosis múltiple puedas ser misionera desde casa es una misión imposible. Que tu vida cambie por completo por escuchar una entrevista en televisión es una misión imposible. Que realmente tu sufrimiento pueda cambiar algo en el mundo es una misión imposible. Pero gracias a Dios, a la Iglesia y a tu ayuda, los misioneros han hecho que esto se convierta en misión posible. Somos Carlos de Arteaga y Paula Rivas. ¡Comenzamos! Buenos días, queridos oyentes. Empieza este nuevo programa de Misión Posible de la mano de Obras Misionales Pontificias en este Día Mundial de la Radio, como siempre, cargado de nuevo contenido. Paula, ¿qué tal estás? Cuéntanos, ¿qué vamos a tener hoy? Pues hoy vamos a hablar sobre enfermos misioneros, una realidad de las Obras Misionales Pontificias que cobra mucha relevancia en este mes de febrero por la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo que tuvo lugar el pasado miércoles. Para ello vamos a hablar con una enferma misionera que sufre esclerosis múltiple y vamos a conocer más de esta pastoral con su responsable. Y para quien no pueda quedarse con nosotros, ¿qué es lo que puede hacer? Pues como siempre, el programa quedará completo disponible en la web de Radio María, www.radiomaria.es, para que lo escuchen cuando quieran. También estará disponible en Spotify y Apple Podcast. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico misionposible@radiomaria.es para cualquier sugerencia, historia o petición. Eso es como el nombre del programa, misionposible@radiomaria.es. Pues ahora sí que sí, empezamos. En la vida uno puede perderlo todo, un padre, un hermano, un trabajo, la salud, pero cambia mucho la perspectiva cuando aprendes que todos estos sufrimientos ofrecidos al Señor pueden transformar realmente el mundo de una manera silenciosa, poco llamativa, pero muy efectiva. Pues tenemos hoy la suerte de contar con Estrella Zorita, que es enferma misionera de 61 años. ¿Qué tal estás, Estrella? Muy bien. Pues venimos básicamente a conocerte porque vives en primera persona esta espiritualidad de los enfermos misioneros. Entonces, bueno, lo primero, antes de adentrarnos en esta espiritualidad que estás siguiendo, pues queremos conocer un poco tu historia. Cuéntanos un poco quién eres. Pues me llamo, como bien has dicho, Estrella, y siempre tengo que dar gracias a Dios de cómo estoy día a día. Porque el tesoro de la salud se puede perder en 0, Y soy madrileña, vivo con mi madre de 91 años, que también es la misión de mi vida, el cuidarla y atenderla. Era la pequeña de 3 hermanos, bueno, soy la pequeña de 3 hermanos, pero tanto mi hermano mayor como el segundo están en el cielo, y también mi padre, que tenía yo 10 años cuando se fue. Mi vida ha sido pues un día a día, el crecer, atender a mi madre en la pérdida de mis hermanos. Luego mamá tuvo episodios de colon cuando no se conocía los problemas de colon, de diverticulosis y demás problemas. Y estuve trabajando en diferentes sitios hasta que con 35 años me puse a trabajar en Iberia. Allí estuve trabajando inicialmente en la terminal de carga,
luego en oficinas y luego en el aeropuerto del AT4. Y dando gracias a Dios que me cuidaba, ¿no? Y ya. Llega un momento con esta vida normal, digamos, de una joven madrileña, que te encuentran una enfermedad, que es la esclerosis múltiple. Cuéntanos cómo pasó. Pues fue un accidente de tráfico que de repente iba a hacer un cambio de sentido y de repente me encontraba con un coche de frente, frené y cuando freno de repente oigo como si me cayera ay, ¿cómo se llama lo de la guerra? Como un camión encima, ¿no? Y me encuentro una cabeza aquí, con un casco. Entonces era un motorista que impactó con mi coche y entró por el cristal. Entonces me encontré yo aquí con la cabeza. A raíz de ahí, bueno, pues yo estaba bien, pero empecé un poco. Me llevaron al Ramón y Cajal, me hicieron pruebas y luego ya me pusieron el collarín y estuve varios tiempos de baja y me hicieron pruebas y ahí detectaron que mi cerebro tenía unas manchas, ¿no? En la mielina. Yo no sabía de lo que me estaban hablando, hasta que ya me dicen que es esclerosis múltiple. Bueno, tienes esta esclerosis múltiple, entonces cuéntanos un poco para que conozcamos sobre todo el proceso de esta enfermedad. Ya hemos conocido cómo se inició, pero cómo va siendo el día a día, el pasar de los años de esta enfermedad. Una noria. Desde que me la descubren, porque hay que dar gracias a Dios que me la descubren y yo tenía 37 años, ¿no? Entonces, si me la detectan antes, la enfermedad ataca. A las personas más jóvenes ataca más fuerte. Entonces era un continuo migrañas, ¿no? Un continuo dolor horrible de migrañas. Pero yo seguía. ¿Me daban de baja? Pues nada. Luego me incorporaba. Pero es una noria, porque hay días que aparece la fatiga crónica y es que no puedo. Pero Dios y nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María son los que me dan fuerza. Para ahora, en la actualidad, son los que me dan fuerza porque está mamá. Y mamá es primero y luego soy yo. ¿Y cómo también ha sido el viaje espiritual tuyo, tu relación con Jesús, tu relación con Dios, con la fe, durante este proceso que ya nos has contado, que es una noria, que cada día es distinto, que cada año que pasa es una situación distinta? ¿Cómo ha ido acompañando tu fe ese proceso? Pues yo siempre, por la educación gracias a mi madre, ¿no? Que me inculcó la fe, estaba tranquila, ¿no? Pero había algo dentro de mí que yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo ofrecer esto y ayudar? Y me venía continuamente. Y de repente un día, porque siempre tengo 13 puestos de iglesia al día, estábamos aquí en el salón y estaba yo haciendo cosas y de repente oigo, no lo vi, pero oigo, enfermos misioneros. Y yo era, ¿cómo? ¿Que hay enfermos misioneros? En ese momento no pude atender, atendí a mi madre, pero gracias a poder poner otra vez el programa con las aplicaciones que hay actualmente, lo escuché, ¿no? Y dije, wow, que hay enfermos misioneros, que efectivamente puedo ofrecer mi enfermedad
la ancianidad, la ancianidad de mamá y mis cosas las puedo ofrecer. Y es ahí cuando dije, empecé a investigar y no me acuerdo muy bien, pero no sé si fue en Iglesia el día que dijeron, o lo busqué en Google para buscar el teléfono y contactar, ¿no? Y descubrí un teléfono, llamé y me encanta, porque se ofrece, rezo por mamá y por mí, por varias personas que tienen enfermedades, aparte de la mía y la ancianidad de mamá. Y lo ofrezco a nuestro Señor Jesucristo, por los misioneros, por la conversión de las vocaciones y por otra cosa que no me acuerdo, que pone cada vez que lo rezo, no me acuerdo. Esto en el día a día, ¿cómo se concreta? Porque entre los oyentes seguro que hay personas enfermas y dicen lo mismo que tú sentiste cuando escuchaste, que existen enfermos misioneros. ¿Cómo es Estrella Zorita misionera desde la enfermedad? Feliz. Estoy en manos de Dios, cuando Él quiera, como quiera. Yo lo ofrezco para que ayude a este mundo tan necesitado, de que haya una conversión de corazones en todo el mundo y que crean en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy en sus manos, lo que Él quiera, como quiera y cuando quiera. Soy feliz. Soy feliz. Otro de los momentos que no tiene tanto que ver a lo mejor con tu enfermedad, pero que desde luego te han marcado un montón para la espiritualidad que vives ahora y tu relación que vives ahora con el Señor, que fue, como ya has comentado, pues el fallecimiento tanto de tu padre como de tus dos hermanos. Cuéntanos un poco cómo fue esto, cómo lo viviste en aquel momento y cómo hoy en día sigue alimentando esa relación tuya con el Señor. Con papá era muy pequeña, ¿no? 10 años, entonces fue un shock. Me costó recuperarme, porque no podía decir papá sin ponerme a llorar. Y creo que la primera vez que dije papá sin llorar fue con 26 años. Pero gracias a mamá, que íbamos a misa, que nos inculcó la fe a los tres. ¿Cuál era la pregunta? Perdóname. Sí, sobre pues cómo el fallecimiento tanto de tu padre como de tus hermanos pues te marcó, ¿no? De alguna manera en tu vida de fe. Con mis hermanos fue... En el 91 falleció mi hermano Pablo y en el 93 mi hermano Enrique, ¿no? Fue todo muy rápido, ¿no? Lo encajas, lo asumes y eres consciente de que tienes que seguir hacia adelante porque tienes a tu madre y no queda otra. Y yo siempre dije, 2 ángeles. Tenía con mis hermanos, eran 2 ángeles que Dios se los ha llevado realmente porque eran 2 ángeles. Y han cumplido su misión, ¿no? Y la fe siempre estuvo conmigo. A lo mejor no atendía tanto el ir a misa, porque entre trabajar, pues también trabajaba, pero también tenía amigos, salía, entraba y viajaba, ¿no? Pero siempre estuvo ahí. Pero también creo que Dios dijo... Lo preparó todo de tal forma y manera que a medida de que fui empeorando, porque lógicamente me iba haciendo mayor, lo organizó todo de tal manera que ya estuve con mamá, ¿no? Mamá ha tenido muchas intervenciones quirúrgicas, muchos ingresos de operación de cadera, operación de 5 vértebras, una malla intestinal que de la protección de que la operación de colon, y cada vez que se rompía la malla se provocaban hernias y esas hernias había que intervenirlas, con un total de 8 hernias. Entonces era un continuo hospital, pero yo siempre hacia adelante, porque yo sabía que
era mi misión y que ahí estaba. Y siempre, siempre me ha dado fuerza. Pero he sido más consciente cuando de repente dijo, ahora para. Tranquilidad, ahora para. Mamá necesita más porque se está haciendo mucho más mayor. Son 91 años ahora. A mí me impresiona escucharte porque has dicho que eres muy feliz y que ofreces, que tiene un sentido la enfermedad. Para todos aquellos que estén escuchando y que le hayan detectado una enfermedad y que así de primeras puedes pensar, y también escuchando a ti tantas cosas que han sucedido en la vida, jolín con Dios, madre mía. Pero ¿Qué les dirías? Acuérdate lo que decía Santa Teresa de Jesús, si tratas así a tus amigos, o algo así decía, ¿no? Creo que no somos conscientes, yo sí lo soy, y muchas personas como tú, como todos vosotros sois conscientes, ¿no? De que estamos aquí para cumplir una misión. Yo la tengo clara, la tengo muy, muy clara, pero hay gente que no la tiene clara la misión. Consideran que es poseer dinero, pues, propiedades, riqueza, y realmente lo importante es la familia, la gente que quieres. Ese es el gran tesoro, porque los tienes. Entonces, una enfermedad hay que encajarla. No es fácil. A mí tampoco me ha dado mucho tiempo, porque han sido muchas cosas. Y yo tenía que seguir hacia adelante, porque tenía que estar trabajando. También me divertía. Pero había que seguir hacia adelante, ¿no? La experiencia mía y de otras personas que hayan tenido pérdidas muy, muy pronto, eso se va acumulando. No se olvida el dolor. Es una herida que nunca se cierra. Pero con eso puedes... Es la que te da fuerza, porque sabes el valor de lo que has tenido, de tus familiares, y ya no están. Entonces, pues así es. Dios, yo doy gracias todos los días porque tengo a mi madre, porque es mi tesoro, o sea, como la película, ¿no? Pero realmente no el motivo de mi vida, porque solamente lo sabe Dios, pero el poder ofrecerlo con mi testimonio, que la gente sea consciente un poco. Amar es tan fácil, es amar, solamente amar. Hay que trabajar, para vivir, y ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Con el pan nuestro de cada día no lo tenemos que ganar, pero valorar lo que tenemos. Y cuando te viene un diagnóstico, se sufre. Y yo tengo la experiencia de mis seres queridos, pero solamente él nos da la fuerza. Tú, pues, vives aquí en casa con tu madre y ofreces este sufrimiento, por eso estás en Enfermos Misioneros, por las misiones. Entonces no sé cómo sigues tú las misiones, los misioneros, y cómo te hace sentir el saber que esos ofrecimientos de cada día realmente el Señor los transforma en gracias para la misión, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? Que pese a estar aquí, pues en estas 4 paredes, ¿no?, de tu salón, que es donde estamos grabando esta entrevista, pues que desde aquí estás aportando muchísimo a la misión de la Iglesia. Soy feliz porque sé que lo hace y tengo el test y sigo al padre Romanelli de Gaza con todo lo que está pasando en Gaza, y le veo cómo Dios con su divina providencia les está ayudando a esa iglesia de Gaza, a todas las personas que están
allí al cuidado, ¿no? Entonces cada vez que veo al padre Romanelli, digo, "Oh, qué bien". El Señor les está ayudando al padre Romanelli y a otros misioneros de todo el mundo. Estoy convencida que lo está haciendo, ¿no? La gente echa la culpa a Dios por todo lo que pasa malo, y no, es el hombre. Es el hombre el que realmente comete los errores. Entonces cada vez que veo al padre Romanelli digo, ay, gloria a Dios que les estás ayudando, que están en un punto conflictivo realmente, ¿no? Y sé que llega, sé que de la divina providencia les ayuda. Por circunstancias pues que el Señor sabe, hace un par de semanas estuvo aquí en este mismo salón pues un obispo de Zimbabue que estaba por aquí de visita en España y a través de la Pastoral de la Salud de tu parroquia pues vino a visitarte. ¿Qué sentiste de ver que un obispo africano viene a tu casa por el que tú estás ofreciendo, ¿no?, el sufrimiento? Es que, mira, era impresionante, ¿no? Vino andando. No está en la comunión toda la semana la Pastoral de la Salud de Virgen del Cortijo. Toda el que abro la puerta y me encuentro andando con una sonrisa amplísima y de repente al fondo a un sacerdote. Yo solamente veía, no sé cómo se llama, pero sé que era un sacerdote. Entonces ya empezó a hablar Nando, ¿no? Porque yo era iba y me dice, obispo de Zimbabue. O sea, yo era como, no podía reaccionar. Un obispo a mi casa. Y encima de Zimbabue, o sea. Y la imagen de cuando rezo del Cristo es de Zimbabue. Y en la parte de atrás es el ofrecimiento como misionera, tanto mamá como yo, pero soy yo la que lo rezo, ¿no? Y la imagen es del Cristo de Zimbabue. Entonces yo era, no paraba de decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que Dios te bendiga, tanto a Nando como al obispo, ¿no? Y yo, pero qué regalo es este, gloria a Dios. Entonces era emoción, alegría, o sea, dando gracias por ese regalo, ¿no? Que un obispo entrara a mi humilde casa y a dar la bendición y la comunión a mamá y a mí. Estamos en un mundo, Estrella, que cada vez rechaza más el sufrimiento. La gente no quiere ver el sufrimiento, el dolor y la enfermedad ni en pintura. Y sin embargo tú pues, estás demostrando con tu testimonio y todos los enfermos misioneros que ese sufrimiento tiene un sentido. Entonces, ¿qué piensas cuando ves todo el sufrimiento que hay en el mundo, que al fin y al cabo se está perdiendo, ¿no? Salvo gente como tú, pues que realmente le estáis ofreciendo, cuánto sufrimiento hay que no se ofrece y que se pierde. Entonces, ¿cómo animarías a la gente precisamente a dar ese mensaje, ¿no? De que un sufrimiento que no se ofrece es un sufrimiento perdido? Que empezaran. Sí, eso es, que empezaran a ofrecerlo, ¿no? A vivir el sufrimiento en esta clave de fe. Hablar con su ángel de la guarda, a decirle necesito esto o necesito lo otro, y que vieran cuando aparece la ayuda, que no es en 0, como la gente está acostumbrada ahora por las facilidades, ¿no? Que hablaran, que pidieran a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María, que pidieran su ayuda, que pidieran cosas y esperasen. No con ello mejor obtienen lo que ellos quieren, pero con el paso del tiempo descubren que lo que consiguen porque es lo que Dios les da ha sido mucho mejor de lo que han pedido. Pero que empezasen a hablar con su ángel de la guarda, con la Virgen María, con nuestro Señor Jesucristo. Que empiecen, que no piensen en los viajes, en las fiestas, que por supuesto están muy bien, en lo que es el mundo material,
que se adentren en el mundo espiritual. Yo no soy mejor que nadie. Yo simplemente soy feliz porque estoy cumpliendo lo que Dios quiere y soy feliz en mi día a día, en mi noria. Momentos mejores, momentos peores, pero que empiecen a experimentar. ¿Se juega la lotería? Sí. Que empiecen a hablar con nuestro ángel, con cada ángel, con su ángel de la guarda. Pues Estrella Zorita, que eres enferma misionera, estás viviendo esta espiritualidad. Muchas gracias por este ratito con nosotros, por ese esfuerzo que has hecho de acogernos en tu casa y de darnos esta entrevista, este testimonio, para que la gente de Radio María y toda la gente que lo escuche, pues que realmente se pueda adherir, ¿no?, a esta espiritualidad. Pues muchas gracias y rezamos por ti. Yo también rezo por todos vosotros y por que haya paz en el mundo. Y gracias a vosotros. Que Dios os bendiga. Pues seguimos en Radio María, en el programa Misión Posible, con obras misionales pontificias, cuando faltan apenas 2 minutos para la 1 hora menos en Canarias. Acabamos de escuchar la entrevista con Estrella Zorita, una entrevista que grabamos hace unos días, y una enferma misionera, ¿no?, que nos ha contado este testimonio tan espectacular. Ahora vamos a seguir hablando precisamente de enfermos misioneros, y en este caso con su responsable, Paula. Eso es, vamos a conocer a fondo esta realidad tan desconocida, los enfermos misioneros, que no son los misioneros enfermos, ¿no? Eso es. Cuidado. Eso es. Después de escuchar a Estrella, yo creo que ha quedado muy claro lo que son los enfermos misioneros, y vamos a hablar con Justo Amado, que es responsable de enfermos misioneros, y ustedes le conocen también, pues porque tienen en esta radio también pequeñas historias misioneras. Sí. Buenos días. ¿Qué tal? Gracias, bienvenido. Sí, bueno, sí, Radio María tiene el gusto y yo el privilegio de poder tener un programa aquí en Pequeñas Historias Misioneras. Pues para quien quiera, ahora vamos a empezar esta conversación con Justo Amado, pero están todos los oyentes invitados a participar. ¿Cómo? Pues mediante las llamadas telefónicas. Vamos a abrir ya los teléfonos en directo. Pueden llamar al 91 005 94 19. Repito, 91 005 94 19. Pues para que se unan a esta conversación con nosotros sobre enfermos misioneros. Si nos quieren compartir alguna anécdota o una situación que están viviendo, pues que puede también dar algo de luz al resto de oyentes que nos están escuchando, pues ahí queda. Bueno, después de escuchar a Estrella, poco puedo decir yo, porque ella es la encarnación de enfermos misioneros. O sea, lo que se busca con enfermos misioneros son personas como Estrella, que hay muchísimas en España, y no deja de ser un misterio, ¿verdad?, que una persona ofrezca su vida tan dura, que está rebozada de enfermedad, precisamente por la misión y los misioneros. Hay una cosa que es el lema de enfermos misioneros, que lo tenemos en la publicación. La publicación de enfermos misioneros es un tríptico que se manda cada 2 meses, que después hablaremos de él, y es unidos a los misioneros por la oración y el ofrecimiento. Es muy importante, no la oración y el sufrimiento. Esto lo suelo contar muchas veces. Antes era así, pero a mí quien me enseñó a llevar esto de enfermos misioneros fue mi madre, que estuvo 26 años con cáncer hasta que falleció.
Y entonces, pues ella me decía, después de los ciclos, los que saben esto del cáncer, los ciclos de quimio, que creo que tuvo 240, debe ser uno de los récords, según decía su doctora, dice, podríamos llevarlo al libro de los Guinness. Pues ella me decía, vale, me ponen la quimio. Pues hay un momento en que tengo euforia. Ese momento ya no lo ofrezco, ¿verdad? Solo ofrezco cuando ya empiece al día siguiente, cuando esté hecho un guiñapo, entonces sí que lo ofrezco. No, eso no funciona así justo. Y entonces, claro, hay que entender que no se puede ofrecer ni la vida ni nada si uno no tiene una vida interior. Fíjate cómo hablaba Estrella de hablar con mi ángel, hablar con Jesucristo, ese diálogo interior que es la base de la vida cristiana, ese diálogo que tenemos que tener con Dios, que de una manera u otra, los que somos muy cerriles y en plan tonto e intelectual como soy yo, pues hola señor, solo nos quejamos, pero hay gente que mantiene ese diálogo de hola, ¿qué tal estás? Que se hace oración y se hace misa o se hace rosario, pero que lo mantienes. Entonces, a mí me impresiona en la entrevista con Estrella que ella siempre había tenido la intuición de que ese dolor tenía que servir para algo, ¿no? sí. Y que escuchando simplemente en la tele que existían los enfermos misioneros, como que había encontrado su lugar en la iglesia, ¿no? Sí. Cuéntanos alguna experiencia con algún otro enfermo que tú hayas conocido. Antes se recibían más cartas, ahora con internet se han cargado las cartas y yo conservo allí en la oficina de las obras misionales un tesoro que son cartas de enfermos, que las voy a guardar de por vida. Pero yo me acuerdo de un programa de hace unos 6, antes del COVID, que también sobre enfermos misioneros, que hicimos aquí en Radio María y que llamó una persona para sumarse. Y entonces me empezó a contar lo que hacía y dije, pero si usted ya era un señor, decía, pero si usted lo que hace ya es enfermo misionero. Digo, si quiere le envío el tríptico, pero es un recordatorio. Ya veo que usted lo recuerda todos los días. Si quiere se lo envío. Al final dijo que sí, pero que es la esencia, con lo que decía, unidos a los misioneros por la oración y el ofrecimiento. Que es de esto de lo que va. O sea, es que el sufrimiento es redentor. Y el primer enfermo misionero, si nos ponemos en este plan de que el sufrimiento es redentor, es Jesucristo, ¿no? Que el primero que nos pone el camino, ¿verdad? Pues tenemos una llamada desde Toledo. Buenos días, María Dolores. Buenos días a todos, que es el programa estupendo y ustedes todos. Pues mire, yo soy aquí una señora mayor, me llamo María Dolores, pero estoy malita porque tengo muchos dolores en la espalda y las cosas, y entonces pues quiero ofrecer mis dolores por las misiones, ser misionera de verdad, ofrecérselo al Señor. Porque yo los misioneros me encantan y los veo mucho valor y es una hermosura lo que hacen de su vida y sus cosas. Y digo, Señor, yo quisiera ofrecer mis dolores por algo que llegue al cielo, que le ofrezca yo de corazón, de mi alma, de valorando el trabajo de los misioneros y los cristianos perseguidos y todo eso. Es una hermosura lo que hay en el mundo por los misioneros, porque trabajan de cuerpo y alma, y eso es estupendo, porque, no sé, engrandece el alma, ¿no?, de ofrecérselo todo al Señor, porque yo tengo mucha fe y entonces me encantan los misioneros, los veo mucho valor y yo quería de joven ser, no pude ir a misiones porque tenía a mis padres mayores y no los pude dejar, pero siempre he pedido por los misioneros y mi oración por ellos. Y entonces, pues ahora oyendo el programa digo, ay, qué bonito, yo quisiera ser misionera. Hasta que el Señor me llame al cielo. Pues María Dolores, es que, vamos, usted en realidad con todo lo que ha contado ya era enferma misionera. Me refiero que es la esencia, ese cariño que siente usted, que no es solo por la misión y los misioneros, que es por la evangelización del mundo. Que es, acuérdese que es el último mandato del Señor, id a todo el mundo. Y lo tenemos que hacer todos, no se lo dijo solo a los apóstoles o a unos especialistas, ¿verdad? Que son los misioneros, nos lo dijo a todos. Entonces, lo que usted, vamos,
Ya la llamaré yo después, si quiere, si me permite, para hacerle llegar el tríptico de enfermos, para que Sí, para que nos lo recuerde. hágame el favor de mandarme algo de esa oración que ponían, Vale. para rezarla todos los días, ¿sabe? Y Sí, ofrecer sí. todas mis cosas por las misiones. Pues muchísimas gracias, María Dolores, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros, que hacéis una labor estupenda. Dios os lo premiará, que Gracias. Dios lo ve todo, cariño. Gracias. Y tenemos que ser así, todos unidos en el amor de Dios y por los misioneros, ayudarlos con nuestras cosas. Muy bien, María Dolores. Muchas gracias. Muchas gracias, María Dolores. Justo, para personas que estén escuchando y a lo mejor no llaman, ¿cómo pueden unirse a Enfermos Misioneros? Bueno, lo pueden hacer con su delegación, la delegación de misiones de su diócesis. Pero como algunas personas son mayores y no saben cómo, pueden llamar a las obras misionales pontificias, a la Dirección Nacional, al 91-590-2780. Y ya les respondo yo. Repítelo por si acaso. 91-590-2780, que es obras misionales pontificias. También hay una página web, O sea, ¿no? si es una persona mayor y pues pillen a su sobrino, a su nieto, a quien sea, y le dicen, oye, búscame obras misionales pontificias, esto que son las obras del Papa, y dame el teléfono de aquí de Madrid. Pues ya se lo consigo yo y de verdad que les llamo yo, con muchísimo cariño. Porque, y también eso, la página web, que también se puede... Sí, sobre todo porque estas personas como María Dolores o Estrella, es que yo a veces me veo ahí preparando el tríptico de enfermos como, dice, eso es lo que te decía a ti, ¿verdad, Paula, antes de fuera del micrófono? Es como si yo con mi triciclo empujara un Ferrari. Pues es que esta gente está más cerca de Dios de lo... Justo, ¿verdad? mientras si llaman otras personas, explícanos de dónde nace esta espiritualidad. Bueno, esta precisamente nace de una chica que se llama Margarita Godet en Francia, en los años 30, 20, 30. Claro que ella también le pasaba lo mismo que a María Dolores. Quería irse de enferma, pero quería irse de misiones, pero estaba enferma. ¿Y qué ocurrió? Que se sintió, hubo un momento de crisis espiritual, porque hay un libro sobre que escribió ella y de cartas suyas, y precisamente con Lourdes, por eso también está Enfermos Misioneros relacionado con Lourdes, en una visita a Lourdes se dio cuenta de que, aunque estaba paralítica en un carricoche, más que una silla de ruedas, decía, si es que todo lo que yo paso tiene un valor. Y escribió al director de Misiones Extranjeras de París. ¿Qué son las misiones extranjeras de París? Pues son los sacerdotes diocesanos de Francia que han evangelizado media Asia. O sea, si uno va a diócesis de Asia, ahí había lo que llamaban ellos MEP, Misiones Extranjeras de París. Y Santa Teresita el Niño Jesús tenía varios sacerdotes apadrinados que los consideraba hermanos suyos, que eran todos de la MEP. ¿Verdad? Entonces le escribió a la institución misionera más importante y le contestó, claro que sí, claro que la necesitamos, porque esto va de oración, y muchos misioneros que llegan a sitios donde nunca se ha predicado el Evangelio se dan cuenta que Dios estaba antes allí, ¿verdad? Es ese misterio de no se sabe por qué este Padre que tenemos, Dios, nos deja participar. Él lo podría hacer, pero nos deja participar, nos deja formar parte de la evangelización del mundo. Es un misterio. O sea, nosotros que no somos dignos de nada. Entonces, así comenzó Margarita Godet, empezó poquito a poquito y al rato pues tenía como 5.000 enfermos misioneros rezando por toda Francia. Eso después pasó a Canadá, que fue, parece ser, también porque Canadá estaba muy influenciada por una tal Santa Teresa del Niño Jesús. Pues si no lo saben, la primera iglesia dedicada a Santa Teresa del Niño Jesús la construyeron esquimales. Pero bueno. Eso para pequeñas historias de pequeña misiones. Se me ha escapado. No puedes evitarlo. Y entonces no puedo evitarlo. Entonces Canadá, después Polonia, no lo he logrado, pero es que el polaco se me da un poco mal, pero parece ser que el padre Maximiliano Kolbe sabe que hizo una ciudad que era la ciudad de María, que se dedicaban a imprimir cosas, pues enfermos misioneros, no como le llamamos nosotros, se empezó ahí. Y después aquí en España la primera publicación densa de las obras misiones pontificias se llamaba Misión y Sufrimiento, antes de que tuviéramos revistas de todo tipo, para niños, empleados, etc. Entonces, ¿por qué? Porque era una cosa que
que la gente sentía mucho. Había aquí en los hospitales de España, había lo que se llamaba la cama misionera. O sea, una cama de un hospital, es verdad que había muchas religiosas y había hospitales donde la fe estaba muy viva, había suscripciones a enfermos misioneros en la cama, fíjate. Y entonces si llegaba el enfermo, conocía esta espiritualidad y se iba, pero quedaba todavía la suscripción de la cama para el que viniera. Fíjate. Voy a recordar el teléfono por si hay alguien que se quiere unir a esta conversación en directo, contarnos su testimonio, hacerle una pregunta a don Justo Amado. Puede hacerlo llamando al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Bueno, por seguir con la historia, un sacerdote que se llamaba Ignacio Villanueva, que también quería irse a misiones. Todo el mundo se quiere ir a misiones y después Dios no le deja, fíjate. Pues este sacerdote de la diócesis de Vitoria lo logró, o sea, lo trajo aquí a España en 1945. Y a partir de ahí, pues hasta hoy. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Ha ido también porque es verdad que la Iglesia pasó un mal momento, ¿verdad? Que había muchas personas. ¿Para qué sirve la oración? Te lo digo, ¿sabes? ¿Para qué te crees que sirve la oración? Bonito. Es que esto va de amar a Dios y es tan difícil que es porque en el fondo, hablándolo una vez con un misionero, es un misterio que la fe que tengo yo, decía él, la experiencia de Dios que tengo yo, se la pueda transmitir a otra persona. La única forma de hacerlo es gracias al Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué vale la oración? ¿Qué te voy a contar? Y el ofrecimiento. También, como decía mi madre, decía los momentos malos y los momentos buenos. Y bueno, y no solo los momentos malos en cuanto a sufrimiento o dolor físico, sino como nos ha contado Estrella, Claro. Oye, también todo el dolor que le causó la pérdida de sus hermanos, Sí. la pérdida de su padre, eso es un sufrimiento que a lo mejor una persona puede estar perfectamente sana, pero estar pasando un calvario en ese sentido. Sí, pero Carlos, hay una cosa que quizá nuestra sociedad actual no quiere, que es el sufrimiento y la muerte. Los medios de comunicación, sobre todo televisiones, radios, etcétera, no dedican ningún... En cambio, dedican al fitness, a estás bien de cuerpo, etcétera. Y yo me acuerdo que mi madre tenía una amiga enfermera que me decía, era en Cáceres, que es una ciudad relativamente pequeña, y decía que iba andando por la calle, ella como enfermera, y decía, oye, ¿has visto esa ventana? Ahí hay un enfermo. Aquella ventana, ahí murió, me acuerdo, tal. En la otra, ahí está esa señora que no puede andar. O sea que, en fin. Que está más presente de lo que parece. Tenemos otra llamada desde Baños de la Encina. Buenos días, Silvia. Hola, buenos días. Gracias por llamar, cuéntanos. Pues mira, quería dar testimonio de mi hijo, ¿vale? Mi hijo ahora mismo tiene 11 años y un niño estupendo, maravilloso, que tiene diagnóstico de autismo, ¿vale? El diagnóstico lo tuvo con 5 años y medio. Con 2 años estuvo a punto de morirse. Porque tuvo una peritonitis y como las personas autistas expresan el dolor de forma diferente, pues los médicos no sabían, pensaban que era una gastroenteritis. Bueno, cuando estaba mi hijo muy malito, que no sabíamos qué hacer, nos pidió en la playa, escuché como una voz interna o algo, yo creo que fue un ángel, a mi hijo le dijo que Dios no habló, que me dijo, tu hijo está muy malito, llévatelo a Granada. Y nos fuimos corriendo a la materno infantil de Granada. Y allí mi hijo estuvo, que lo operaron de vida y muerte de peritonitis, y estuvo 3 semanas con muchas complicaciones hasta que los médicos lo salvaron. Yo tengo una amiga, muy amiga mía desde el colegio, que es Carmelita Segrar. Y entonces, bueno, toda mi familia y la de mi marido, todos pendientes del chiquillo, todo el pueblo. Y mi amiga me preguntó, le dije, mira, me ha pasado esto. Me dice, Silvia, tú no te preocupes, que voy a poner a todo el Carmelo a rezar por tu hijo. Y por eso a toda su comunidad, yo sé que toda la energía positiva, todo eso es rezar a Dios, a mi hijo lo salvó. ¿Qué fue? Sí, algo súper fuerte, es que eso luego lo he contado y digo, es que estoy convencida que fue ofrecerse a Dios a decir, por favor, salva a mi hijo, por favor, salva a mi hijo. Y mi hijo se salvó. Qué bueno, qué experiencia. Yo solo le puedo compartir que mi primer hijo nació con 5 vueltas de cordón umbilical y nos hicieron un informe diciendo que era hidrocéfalo y polimalformado. Y yo me quedé destrozado. Mi mujer le habían hecho una cesárea y no lo sabía. Y me quedé, pero vamos, como si me hubieran pegado como supongo que le pasaría a usted. Y
y se ve que Dios me debió decir, este no lo va a aguantar. Y en cuestión de 2 días mejoró, toda la cabeza se le fue los líquidos, etcétera. Y cuando fui a decirle al médico, oye, menudo informe me ha puesto usted de polimalformado. Bueno, sí, espero que no tenga secuelas, etcétera. Bueno, ahora es un gran enfermero, con 24 años, y vamos, guapísimo, etcétera, etcétera. O sea, es que a veces Dios, igual lo que yo necesitaba en aquel momento era un golpecito, y mire, y también tuve un convento de religiosas rezando. Son maravillosas. Pues muchas gracias, Silvia. Es la comunión de los santos, esto, Sí. ¿no? Es lo que está en el fondo de esta espiritualidad de enfermos misioneros también, Sí, ¿no? no, y sobre todo que es que nosotros no podemos escaquearnos de lo que se llama la historia de la salvación. Formamos parte de la historia de la salvación, pero no como si fuera un libro o un tomo. No, primer tomo de la historia de la salvación, yo soy el segundo, el tercero. No, es que primero nos salvamos nosotros salvando a los demás. Aunque no queramos. Es una cosa como... te meten dentro de la historia de la salvación, ¿verdad? Gracias, Señor, por tenernos en cuenta, que es lo primero que hay que hacer. Bueno, por seguir con el tema de... Sí. Cada 2 meses, como les decía al inicio de esta entrevista, se hace una cosa que se llama el tríptico de enfermos, que es literalmente una hojita, que pueden usted, llamándola, le podemos escribir, pero le vuelvo a decir, es un recordatorio. Recuerdo, si quieres, el teléfono. Además me han dicho mis compañeros de comunicación muy acertadamente que llega el horario. Entonces el teléfono es el 91 590 27 80. 91 590 27 80. Y les atendemos de lunes a viernes, pues de 8 a 3. Sí, pero bueno, si no pueden dejarlo en el contestador automático y yo iré a por ellos. Cuéntanos un poquito más. Y entonces, en el tríptico de enfermos, intentamos hacer un recordatorio, o sea, pero sobre todo para recordar que tenemos que orar por los misioneros. En el tríptico siempre se recoge una pequeña oración que, si me permiten, es que son 4 líneas. Dice: protege, Señor, a tus misioneros, que dejan todo para dar testimonio de tu palabra y de tu amor. En los momentos difíciles, sosténlos, consuela sus corazones y corona su trabajo de frutos espirituales, y que tu imagen del crucifijo, que les acompaña siempre, les hable de heroísmo y de generosidad, de amor y de paz. Amén. Esta está fija. Pero esto es el tríptico, que es el recordatorio. Lo que sí les pedimos a los enfermos para hacer una unión de enfermos misioneros es el ofrecimiento diario. Entonces, el ofrecimiento diario, de lo que hablaba Estrella en la entrevista, está recogido en una pequeña estampa, que es que pone por delante, tiene un Cristo de Zimbabue, por eso lo del obispo de Zimbabue, tan entrañable de que ha hablado, que es un Cristo pintado por un misionero español de Madrid, además nacido al lado del rastro, donde está la estatua del Cascorro, una de las casas de alrededor, ahí es donde nació, ya fallecido, y entonces era un misionero que pintaba las iglesias allí en Zimbabue muy al estilo de ellos, de los zimbabuenses. Entonces cogimos un Cristo y lo pusimos en la estampa, que pone ex morte vita, es que de la muerte la vida, que es Jesucristo. De hecho, del crucifijo salen como unas ramas, ¿no? Como unos brotes. Y por detrás viene el ofrecimiento diario, y después 3 jaculatorias a Santa María, Reina de las Misiones y de los Apóstoles, a San Francisco Javier y a Santa Teresa del Niño Jesús, que son los 2 patrones, como saben, de las misiones. Uno, un hacha que cruzó todo el mundo, y la otra, una hacha que no se movió de su convento. ¿Verdad? Los 2 ejemplos, ¿no? De Son... cómo se puede ser misionero. O sea, de hecho, ya nos estamos quedando desgraciadamente sin tiempo. Es no una pena, porque creer. nos podríamos no me lo puedo tirar. creer, Sí, que sí, nos estemos justo quedando así funciona, que nos quedamos enseguida sin tiempo. Pero quiero que mandes un mensaje, ¿no?, para aquellas personas que están pensando si unirse a enfermos misioneros, de que este ofrecimiento no es un símbolo, yo me uno simbólicamente, no, de verdad, tu ofrecimiento de verdad ayuda a los misioneros, no es un símbolo, no es algo, no, es de verdad. Claro. No, es que, o sea, los que tienen vida interior y relación con Dios lo ven. O sea, es muy difícil porque yo les he hablado de mi madre, de eso de los 26 años, y hay momentos durísimos. O sea, esto no es un valle de rosas. Hay situaciones
terribles, situaciones límite, pero no se sabe cómo al final salimos adelante, cuando todo parece que está... ¿Y cómo salimos adelante? Pues a veces con el consuelo de una persona cercana, o viene un sacerdote, o yo noto que estoy mejor. Entonces este tipo de cosas hay que vivirlas, teniendo en cuenta la dureza de la enfermedad, que no es un valle de rosas, ¿verdad? Pero bueno, tenemos un montón de gente en el cielo y alrededor nuestro que están con nosotros. Y hay que tener eso muy cerca, ¿verdad? Pues Justo Amado, responsable de Enfermos Misioneros de las Obras Misionales Pontificias, muchas gracias por este ratito con nosotros. Venga, gracias a vosotros. Y también le queremos dar las gracias tanto a María Dolores como a Silvia por habernos contado en directo ese testimonio, y seguimos ya adelante con el programa. Pues este programa de Misión Posible de hoy está a punto de terminar, pero antes de marcharnos, querido oyente, José María Calderón, el director nacional de Obras Misionales Pontificias, tiene un mensaje para ti. Muy buenos días, amigo de Misión Posible. Un viernes más nos reunimos, ¿verdad?, a través de Radio María en este estupendo programa que se llama Misión Posible, que lo llevan Paula y Carlos. A ellos les doy las gracias por lo que están haciendo. ¿Sabes? El próximo miércoles será miércoles de ceniza. Comenzaremos con esta celebración, pues comenzaremos el tiempo de Cuaresma. A veces somos negativos al ver este tiempo de Cuaresma y nos parece como un tiempo triste y un tiempo como de exigencia. Y sin embargo es que entrar por un camino de conversión personal, es un camino de encuentro personal con Cristo. A mí me gustaría que lo pudiéramos vivir como lo viven en tantos países de misiones. A mí me impresiona la fortaleza y la seriedad con la que se toman nuestros hermanos cristianos de África y de Asia y de América, ¿verdad?, tantas veces el camino de la cruz, y cómo ellos quieren de verdad estar pegaditos al Señor. El Señor en el Evangelio nos dirá que no hagamos la ofrenda de la oración o de la limosna o la mortificación y la penitencia para ser vistos, y esa es la mejor forma de ayudar a todos. Ofrezcamos durante este tiempo de Cuaresma que vamos a comenzar la semana que viene, ofrezcamos algún sacrificio por los misioneros. Ellos necesitan nuestro apoyo, nuestro respaldo. Ellos se saben muy necesitados de que los cristianos les apoyemos y estemos con ellos. Ellos están haciendo una labor preciosa, queriendo llevar a Cristo a los lugares donde Cristo todavía no es conocido. Y tú y yo somos misioneros con ellos. Y con ellos llevamos a Cristo en nuestro corazón a tantas personas que no le conocen. Por eso, con nuestra oración, con nuestro sacrificio, escondidos, sin ser vistos, ¿verdad?, estamos apoyando la labor evangelizadora de la Iglesia. Y te animo a que no dejes de hacerlo y que en Cuaresma, pues si puedes, lo acrecientes un poco más. Que vaya todo muy bien y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Pues muchas gracias, José María. Termina ahora sí este programa de Misión Posible. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos tenido hoy, por si hay algún despistado que se ha unido más tarde. Pues hemos hablado con Estrella Zorita, una enferma misionera de Madrid que sufre esclerosis múltiple, pero que con su ofrecimiento cambia el mundo cada día desde dentro de su casa. Además, hemos profundizado sobre Enfermos Misioneros, una iniciativa preciosa de las Obras Misionales Pontificias con su responsable, Justo Amado. Recuerden que si hoy no han podido seguir en directo este programa de Misión Posible
y desean volver a escucharlo, pueden hacerlo en la web de Radio María y también en Spotify y en Apple Podcast. Y recordamos que tenemos un correo electrónico misionposible@radiomaria.es para cualquier sugerencia, historia o petición. Estamos esperando que nos escriban. Eso es, pues muchas gracias, Paula, que pases un buen fin de semana. Igualmente. Nosotros nos vamos ya. Mientras tanto, toda la información sobre la animación misionera en España y las últimas noticias misioneras las pueden encontrar en www.omp.es. Espero que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a todos y ya sabéis, seguid ayudándonos a hacer posible lo imposible. Así finaliza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas.